Fernando Salazar se encontraba en su oficina, la cual era tan imponente como su nombre. El CEO multimillonario de la empresa líder en tecnología, con una visión tan afilada como su mente, dirigía el futuro de su compañía desde ese espacio cuidadosamente diseñado. Las paredes de vidrio ofrecían una vista panorámica de la ciudad, como si todo el mundo estuviera a sus pies. En su mundo, cada detalle estaba calculado, y nada parecía capaz de perturbar su rutina impecable. Aquel día, como siempre, la agenda estaba apretada. Reuniones estratégicas, análisis de inversiones, decisiones clave sobre futuros proyectos. Sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. Las luces de la oficina eran más brillantes que nunca, y el tic-tac del reloj parecía marcar la cuenta regresiva hacia algo inesperado. Fernando había aprendido a controlar su entorno con una precisión casi militar, pero esa mañana algo iba a interrumpir esa calma, algo que ni él ni sus empleados podrían anticipar. De repente, la puerta de su oficina se abrió sin previo aviso. El sonido del crujido metálico del pomo hizo que todos en la sala giraran hacia ella, esperando ver al asistente de turno o a algún ejecutivo entrando para entregar un informe urgente. Sin embargo, nadie esperaba la figura que apareció en el umbral. Un niño de 6 años, con suéter naranja brillante, pantalones cortos y una energía desbordante. El niño avanzó con una confianza tan inmensa que no había lugar para dudas, ni para preguntas. La sala, habitada por ejecutivos acostumbrados a ver figuras de poder y líderes del mundo empresarial, cayó en un silencio desconcertante. «Vengo a mi entrevista de trabajo», dijo el pequeño con voz fuerte y clara, mientras miraba a todos con ojos llenos de seguridad, sin titubear ni un segundo. Los empleados intercambiaron miradas incrédulas. ¿Un niño? ¿Una entrevista de trabajo? El tono de su voz era tan serio que no podían dejar de mirarlo, esperando alguna broma, alguna señal de que todo esto era solo una ocurrencia pasajera. Sin embargo, él no parecía estar bromeando. Caminó hacia la gran silla que estaba frente al escritorio de Fernando y con una rapidez sorprendente subió y se acomodó como si ya hubiera hecho esto 1000 veces. El silencio reinaba en la oficina. Fernando, quien había sido conocido por su rígida personalidad y su incapacidad para dejarse impresionar por nada ni nadie, se mantuvo mirando al niño, sin saber si debía reírse o preguntarse si de alguna manera este encuentro era parte de una estrategia más grande, algo que su aguda mente aún no lograba entender. «¿Cómo te llamas?», preguntó Fernando, recuperando la compostura, mientras observaba con curiosidad al pequeño visitante. «Mateo Ríos, señor», respondió el niño sin vacilar. «Vengo a una entrevista de trabajo. He leído mucho sobre su empresa y me gustaría ser parte de ella». Fernando, aún intrigado, levantó una ceja. Estaba acostumbrado a situaciones extrañas, pero esto no era normal. No todos los días un niño entraba a su oficina para solicitar un puesto en una de las empresas más grandes del país. Algo había en la actitud del niño que lo hacía imposible de ignorar. Su aura de seguridad, esa mirada decidida, no podía ser solo una coincidencia. «¿Y qué sabes hacer, Mateo? ¿Qué experiencia tienes?», preguntó Fernando, ahora más interesado por el atrevimiento del niño que por la idea de que pudiera realmente estar buscando empleo en su empresa. Mateo sonrió de manera brillante y comenzó a hablar, sin ninguna señal de nerviosismo. De hecho, parecía estar completamente cómodo, como si fuera lo más natural del mundo estar allí, frente a un hombre como Fernando Salazar. «Bueno, he trabajado en varias cosas», comenzó el niño, cruzando las piernas como un adulto. «Ayudo a mi mamá con las tareas de la casa, soy experto en hacer reír a la gente con mis chistes y sé resolver problemas, como calmar a mi hermanito cuando llora. También tengo un plan de negocios para comprar muchos helados sin quedarme sin dinero». Fernando soltó una carcajada, algo que hacía mucho que no hacía. Los empleados en la sala también lo miraron sorprendidos, sin saber qué pensar. El hombre más serio que muchos conocían, aquel hombre que gobernaba una empresa con mano de hierro, acababa de reír a carcajadas por algo tan simple como las ocurrencias de un niño. «¿De verdad tienes un plan de negocios para comprar helados?», preguntó, aún riendo. «Claro», respondió Mateo convencido. «La clave está en la inversión inicial. Si compro un poco de helado, lo vendo a mis amigos, y así sigo haciendo más dinero. Pero si me quedo sin dinero, vendo las cosas que ya no uso, como mis juguetes viejos. Y si todo va bien, abro una tienda de helados. Eso es todo». Fernando estaba atónito.
La inocencia con la que Mateo hablaba sobre los negocios, la simplicidad de su lógica, algo en eso lo tocaba profundamente. No solo porque el niño había mostrado tener ideas empresariales, sino por la manera en la que lo hacía, sin miedo, con un optimismo que parecía haberse perdido en el mundo adulto, donde todo se medía en números y cifras. «Es interesante», dijo Fernando, mientras observaba a Mateo, quien no dejaba de sonreír. «Nunca había tenido una entrevista como esta». «Pues yo sí», respondió Mateo sin perder su entusiasmo. «Y me siento listo para trabajar con usted. Solo necesito saber qué tengo que hacer para empezar». Y así, en una oficina donde las decisiones se tomaban con un golpe de pluma y un apretón de manos, un niño se sentó frente al hombre más poderoso, como si el futuro de la empresa dependiera de él. Sin temor, sin duda, solo con el corazón lleno de confianza y la mirada fija en el próximo paso. Pero no era solo la audacia del niño lo que comenzaba a dejar una marca en Fernando. No era solo el brillo de su sonrisa o las ocurrencias de su pequeña mente. Había algo más, algo que Fernando no podía comprender de inmediato, pero que sentía que estaba a punto de cambiar su vida. Algo que, aunque aún no lo sabía, le llevaría por un camino que nunca habría imaginado. La tensión en la sala había cambiado. Ya no era la tensión de una junta empresarial, de negociaciones, de contratos por firmar. Era una tensión diferente, la de algo que se estaba transformando, que se estaba escribiendo en ese mismo momento. Y Fernando, el hombre que siempre había controlado todo a su alrededor, se dio cuenta de que ya no estaba en control. De alguna manera, esa tarde todo estaba a punto de cambiar. La sala seguía en silencio absoluto. Los empleados, que antes se habían mostrado confundidos, ahora observaban con una mezcla de incredulidad y fascinación. Fernando Salazar, el hombre que había construido su imperio con una estricta disciplina y control, ahora estaba sentado frente a un niño que hablaba de helados y negocios con la misma seriedad con la que firmaba contratos millonarios. La figura del CEO, que había sido casi inquebrantable durante años, parecía estar derrumbándose lentamente, no por debilidad, sino por algo mucho más profundo, algo que nunca se habría imaginado. «Entonces, Mateo», comenzó Fernando recuperando algo de su compostura, «¿por qué quieres trabajar aquí en mi empresa?» Mateo, como si la pregunta fuera la más sencilla del mundo, no dudó ni un segundo. Lo miró con sus grandes ojos llenos de curiosidad y respondió con total sinceridad. «Porque alguien muy especial me habló de esta empresa». Fernando, quien siempre se había considerado alguien racional, calculador, no pudo evitar sentir un pequeño escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podría haber hablado de su empresa de esa manera? ¿Y quién podría haberle dado al niño esa confianza para estar allí, en su oficina, haciendo algo que parecía tan fuera de lugar? Pero lo peor de todo era que, a pesar de la incongruencia de la situación, Fernando sentía una extraña conexión. Algo en la voz de Mateo lo hacía sentirse como si estuviera siendo llevado por algo más grande que él mismo. «¿Quién?», preguntó, con el ceño ligeramente fruncido, a pesar de la confusión interna que sentía. Mateo sonrió ampliamente y dijo en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto muy importante: «Gabriel Ríos, mi abuelo». El nombre resonó en la sala con fuerza, como un eco del pasado que no podía ser ignorado. Fernando, al escuchar ese nombre, sintió un golpe en el pecho. Gabriel Ríos, un nombre que había quedado en el olvido para él. Un nombre que lo conectaba a una época mucho más sencilla de su vida. Gabriel había sido su mentor, su amigo, el hombre que lo había guiado en sus primeros pasos en el mundo de los negocios. Sin él, Fernando no habría llegado a donde estaba, no habría logrado nada de lo que había conseguido. Gabriel le enseñó a ser honesto, a valorar las relaciones por encima del dinero, a ser agradecido con aquellos que lo habían ayudado en su camino. Pero con el tiempo, y a medida que su negocio crecía, Fernando se alejó de todo eso. Se alejó de Gabriel, se alejó de sus principios, se alejó de las personas que alguna vez fueron importantes para él. El éxito, ese éxito tan codiciado, había comenzado a consumirlo. Y Gabriel, su querido amigo, había quedado atrás. Había muerto hace algunos años, dejando a Fernando con la sensación de que algo importante había quedado sin resolver entre ellos. Algo que nunca tuvo la oportunidad de sanar. «¿Gabriel Ríos?», repitió Fernando, como si su mente estuviera buscando procesar la revelación. «¿Tu abuelo?». «Sí, él me hablaba mucho de ti. Siempre decía que eras su mejor amigo y que algún día debía venir a conocerte».
Mateo se quedó en silencio por un momento, como si la conversación fuera la más natural del mundo. Me dijo que tú tenías muchas cosas importantes que enseñarme. Las palabras de Mateo atravesaron a Fernando como una flecha. Su corazón dio un vuelco. Recordó a Gabriel, su mentor, el hombre que le enseñó tantas lecciones valiosas, pero que, en su ambición y hambre de poder, había dejado atrás. Gabriel había sido el único que, en su momento, le había hablado con la verdad, sin adornos ni rodeos. Y ahora, aquí estaba el nieto de Gabriel, sentado frente a él, trayendo consigo recuerdos que habían quedado enterrados en lo más profundo de su conciencia. Un silencio incómodo se apoderó de la oficina. Fernando miraba fijamente a Mateo, como si intentara encontrar alguna respuesta en sus ojos, pero lo único que veía era la mirada inocente del niño, llena de pureza y sinceridad. Una mirada que no tenía miedo de enfrentar lo que viniera, que no dudaba ni por un segundo de sí misma. Y eso, precisamente eso, era lo que más desconcertaba a Fernando. No podía evitar sentirse culpable. Culpable por no haber estado allí para Gabriel cuando más lo necesitaba, por no haberle dado las gracias, por no haber mostrado gratitud por todo lo que hizo por él. Y ahora, el nieto de Gabriel estaba frente a él, recordándole todo lo que había perdido en su carrera hacia el éxito. ¿Por qué nunca pensó en ello antes? ¿Por qué nunca se detuvo a mirar atrás y apreciar las cosas que realmente importaban? Yo nunca tuve la oportunidad de darle las gracias a tu abuelo, murmuró Fernando, casi como un susurro. Nunca tuve la oportunidad de decirle cuánto le debo. Mateo lo miró fijamente y con una sonrisa simple y tranquila dijo: no tienes que decirlo, Fernando. Él ya lo sabía. A veces, las personas que nos ayudan no necesitan palabras, solo necesitan saber que lo que hicieron tuvo un impacto. Las palabras de Mateo calaron hondo en el corazón de Fernando. Era cierto, no siempre se necesitaban palabras. A veces, lo único que se necesitaba era el reconocimiento, el entender que las acciones de alguien más habían sido fundamentales en nuestro camino. Y de alguna manera, Fernando sentía que este niño, con su ingenuidad, había venido a recordarle lo que había olvidado. Aquel encuentro, tan improbable y tan inesperado, había cambiado algo en Fernando. No sabía qué era, pero algo dentro de él se había movido, algo que lo estaba llevando a cuestionar su propia vida, sus decisiones, su búsqueda de poder y riqueza. Tal vez, solo tal vez, había algo más grande esperando ser descubierto. En ese instante, Fernando comprendió que no era solo un negocio lo que estaba en juego, era su vida, su propósito, su redención. Y todo eso, extrañamente, había comenzado con una simple entrevista de trabajo, con un niño. El silencio en la oficina seguía siendo denso, casi palpable. Fernando no podía apartar la mirada de Mateo. Su mente trabajaba a 1000 por hora, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. La revelación de que Mateo era el nieto de Gabriel Ríos lo había dejado profundamente afectado. Un niño, tan pequeño y tan lleno de vida, había sido el mensajero de un recuerdo que Fernando había enterrado hacía años. Pero lo que más le costaba comprender era el hecho de que ese niño, con tan solo 6 años, parecía tener una claridad que él, un hombre de 52, había perdido en su búsqueda por el éxito. Mi abuelo me dijo que tú eras su mejor amigo, repitió Mateo, esta vez con más énfasis, como si quisiera asegurarse de que Fernando no se olvidara de lo que estaba diciendo. Él siempre decía que tú tenías muchas cosas que enseñarme, y yo vine para aprender, porque mi abuelo me dijo que cuando alguien es importante, hay que aprovechar las oportunidades que se presentan. Las palabras del niño flotaron en el aire como un eco, cada una de ellas calando profundamente en el corazón de Fernando. La oportunidad que su abuelo le había mencionado, la oportunidad de aprender algo valioso, estaba frente a él. Pero, ¿qué era lo que debía aprender exactamente? ¿Y cómo un niño tan pequeño podía ofrecerle esa sabiduría que Gabriel, su mentor, había creído que él necesitaba? La pregunta rondaba en su mente mientras miraba a Mateo, quien estaba sentado frente a él con la misma energía que había mostrado desde que entró a la oficina. El niño estaba tan tranquilo, tan seguro de sí mismo, mientras Fernando sentía que una gran tormenta emocional se desataba en su interior. Había vivido toda su vida buscando el éxito, el poder, la influencia. Había sacrificado amistades, relaciones y valores en su camino hacia la cima, pero ahora, frente a este niño, sentía que todo lo que había hecho no era suficiente. Algo le faltaba,
y ese algo era la autenticidad, la simplicidad, la alegría que Mateo representaba. ¿Y qué crees que deberías aprender de mí?, preguntó Fernando, con la voz un poco más suave que antes, tratando de entender el verdadero propósito de esta visita. Mateo no dudó ni un segundo. «Creo que debo aprender a ser feliz», dijo el niño con una seriedad que hizo que la respiración de Fernando se detuviera por un momento. Porque a veces los adultos se olvidan de sonreír, de disfrutar, de hacer cosas divertidas. Mi abuelo siempre me decía que el trabajo es importante, pero que la felicidad lo es aún más. Y yo quiero aprender a hacer que la gente sea feliz. Fernando se quedó en silencio, contemplando la respuesta del niño. En esos pocos segundos, la oficina, el negocio, el mundo entero, parecieron desvanecerse. Lo único que quedaba era la verdad pura y simple en esas palabras: la felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que él, con todo su poder y éxito, se había detenido a disfrutar de las pequeñas cosas? ¿Cuándo fue la última vez que se había permitido ser feliz sin preocuparse por los números, las decisiones empresariales o la competencia? ¿Hacer que la gente sea feliz?, repitió Fernando, casi como si estuviera repensando cada palabra. Eso es algo que nunca imaginé que un niño de 6 años diría en medio de una junta de trabajo. ¿Por qué no?, respondió Mateo sin perder su sonrisa. Si tú eres el jefe, ¿no puedes hacer que todos en tu empresa sean felices? Mi mamá dice que cuando uno es líder, tiene que cuidar de las personas, no solo de las empresas. Las palabras de Mateo fueron como un rayo iluminando una verdad que Fernando había ignorado durante años. La empresa, los negocios, el éxito, todo eso era importante, sí. Pero, ¿realmente importaba más que el bienestar de las personas que lo rodeaban? En su incansable lucha por alcanzar la cima, Fernando había dejado de lado lo que realmente significaba ser un líder. No solo dirigir, no solo tomar decisiones, sino inspirar, cuidar y, sobre todo, hacer que las personas se sintieran valoradas. ¿Cómo crees que podría hacer eso?, preguntó Fernando, ahora mirando al niño con un interés genuino. ¿Cómo puedo hacer que todos en la empresa sean felices? Mateo pensó por un momento, su cara seria pero con esa chispa en los ojos que no se apagaba. Tal vez podrías empezar por escuchar más a las personas, sugirió. Mi mamá siempre dice que los adultos a veces hablan mucho, pero no escuchan. Y si escuchas bien, puedes hacer que la gente se sienta especial. Tal vez deberías decirles gracias más seguido. A veces, las personas solo necesitan saber que les importas. Fernando, una vez más, se quedó sin palabras. ¿Cuántas veces había pasado por alto lo que realmente importaba? Sus empleados, sus colaboradores, aquellos que hacían posible que su empresa funcionara, se habían convertido para él en simples engranajes de una máquina. Pero, ¿acaso no merecían más? ¿Acaso no merecían su gratitud, su aprecio, su tiempo? Lo voy a intentar, dijo Fernando finalmente, con una sonrisa que apenas comenzaba a dibujarse en su rostro. Voy a intentar escuchar más. Y voy a comenzar agradeciendo a mi equipo por todo lo que hacen. Mateo asintió satisfecho, como si supiera que había dado el consejo correcto. Y también deberías relajarte un poco, agregó. No todo es trabajo. A veces, un descanso y un helado es todo lo que se necesita para sentirse mejor. Fernando soltó una pequeña risa. Un helado. ¿Cuándo fue la última vez que él se dio el lujo de disfrutar de algo tan sencillo y tan puro? La idea de tomarse un descanso para disfrutar de algo tan trivial como un helado le parecía absurda, pero a la vez era exactamente lo que necesitaba. Quizá esa era la lección más importante de todas. No siempre había que tomarse la vida tan en serio. A medida que la conversación continuaba, Fernando empezó a darse cuenta de que, más allá de los consejos de negocios, lo que realmente le ofrecía Mateo era algo que no tenía precio, una nueva perspectiva sobre la vida. Y aunque no sabía exactamente qué pasaría después, algo dentro de él le decía que este encuentro cambiaría su vida para siempre. Creo que este es el inicio de algo grande, dijo Fernando, casi para sí mismo, mientras miraba a Mateo con una mezcla de asombro y gratitud. Gracias, Mateo. Creo que me has enseñado más en estos pocos minutos que muchas personas en toda mi carrera. Mateo lo miró con una sonrisa amplia y sincera. De nada, Fernando. Ahora, ¿vamos a conseguir esos helados? Fernando no pudo evitar reír de nuevo. Sí, era cierto. Tal vez la verdadera clave del éxito no residía en los contratos ni en las grandes negociaciones, sino en aprender a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. La oficina,
que antes había sido un lugar frío y calculador, se sentía un poco más cálida. Algo estaba cambiando, y Fernando, aunque aún no entendía todo lo que implicaba, sentía que estaba en el camino correcto. El tiempo parecía haberse detenido en la oficina de Fernando Salazar. Había algo palpable en el aire, una energía que se sentía renovada, fresca, incluso diferente. El eco de las palabras de Mateo aún resonaba en su mente. La lección que había recibido del niño, aunque sencilla, estaba tomando forma en su corazón. Había vivido tanto tiempo inmerso en la vorágine del trabajo y el éxito que se había olvidado de lo que realmente importaba: las personas, la gratitud y, por supuesto, la felicidad. «Vamos a conseguir esos helados», había dicho Mateo, de manera sencilla y directa. En ese momento, Fernando se dio cuenta de lo mucho que había dejado pasar. El niño, sin pretenderlo, lo había llevado a un punto de inflexión en su vida. El primer paso para cambiar su enfoque era el simple acto de disfrutar de algo sin complicaciones. Pero algo más estaba sucediendo en esa oficina, algo que Fernando no esperaba. A pesar de la confusión inicial, ahora sentía una extraña sensación de claridad. El niño, con su energía ilimitada y su enfoque sin filtros, estaba desmantelando todo lo que Fernando había considerado importante hasta ese momento. Las estructuras rígidas de su vida empresarial, su obsesión por el control, por siempre estar un paso adelante de los demás, estaban siendo cuestionadas. No todo en la vida podía ser planeado, no todo podía ser una estrategia, y el niño lo estaba enseñando con la simplicidad de su existencia. «Fernando, ¿por qué no hablamos de los negocios?», sugirió Mateo de repente, como si la conversación sobre helados no hubiera sido más que un juego. «Si quieres, podemos pensar en un plan para la empresa. Mi mamá me dice que las empresas tienen que tener planes, pero también hay que saber cuándo hacer una pausa». Fernando sonrió ante la espontaneidad de Mateo. El niño, con sus 6 años, ya había demostrado más sabiduría que muchos ejecutivos de la alta esfera. «¿Un plan para la empresa?», repitió Fernando, divertido. «¿Cómo se te ocurre a ti con tan poca edad pensar en algo así?». Mateo lo miró fijamente, con una seriedad desconcertante para alguien tan pequeño, porque los adultos a veces se olvidan de que las empresas están hechas por personas, no solo por máquinas, y las personas necesitan descansar, sonreír y sentirse bien. Si todos en tu empresa están felices, van a trabajar mejor, y entonces los negocios van a ir mucho mejor. Fernando, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Mateo tenía razón, aunque de una manera tan elemental y directa que le costaba asimilarlo. Las empresas no solo son estructuras frías y calculadoras, son también comunidades de personas. Y esas personas, como cualquier otra, necesitan ser cuidadas. No podía seguir pensando que los problemas de su empresa se resolvían únicamente con más trabajo, más reuniones, más contratos. Había algo más que debía tener en cuenta, algo que se había olvidado hace años. Mientras reflexionaba, un pequeño pensamiento se coló en su mente. ¿Y si en lugar de tomar decisiones apresuradas o simplemente confiar en su experiencia empresarial, se tomaba un día para escuchar realmente a su equipo? ¿Y si la verdadera clave del éxito no radicaba en la acumulación de riqueza, sino en el bienestar de las personas con las que compartía su jornada diaria? De pronto, Fernando se dio cuenta de que el concepto de éxito que había tenido hasta ese momento era erróneo. Para él, el éxito siempre había estado ligado a los números, a las metas alcanzadas, a la expansión de su imperio. Sin embargo, ahora veía que el verdadero éxito tal vez se encontraba en algo mucho más profundo y sencillo: la conexión genuina con las personas, su felicidad y bienestar, y cómo eso repercutía en el rendimiento colectivo. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos. Fernando levantó la vista y vio a uno de sus asistentes entrar en la oficina, mirando a Mateo con algo de desconcierto, pero sin atreverse a interrumpir. «Señor Salazar, la reunión con el equipo de marketing está lista», dijo, con una actitud cautelosa, como si no quisiera perturbar el momento. Fernando asintió, pero en lugar de levantarse inmediatamente para acudir a su cita, miró a Mateo con una nueva expresión en su rostro, un brillo diferente, como si el niño le hubiera mostrado un camino que nunca antes había considerado. «¿Sabes qué, Mateo? Creo que esta reunión puede esperar», dijo con una tranquilidad que sorprendió a su asistente. «¿Esperar? Pero la junta», empezó a decir el asistente, sorprendido por el cambio en el tono de Fernando. «No importa»,
interrumpió Fernando. Este es el tipo de reunión que más me importa, y no la voy a dejar pasar. Mateo, como si ya entendiera el cambio que estaba ocurriendo, sonrió ampliamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Fernando miró al niño, luego a su asistente, y respondió con una sonrisa más relajada de la que se había permitido mostrar en años. Vamos por los helados. El asistente, aún confundido pero siguiendo la señal de su jefe, asintió y salió de la oficina. Mientras tanto, Mateo, con esa energía inquebrantable, saltó del asiento y se acercó a Fernando. ¡Sí! ¡Helado! ¡Eso suena perfecto! Fernando se levantó, la mente en ebullición. No solo había comenzado a cambiar su perspectiva, sino que había comenzado a redefinir lo que realmente importaba. La relación con su equipo, con las personas que lo apoyaban día tras día, ya no era solo una cuestión de rendimiento. Ahora se trataba de bienestar, de respeto mutuo, de entender que las conexiones humanas eran tan cruciales para el éxito como cualquier estrategia de negocio. Aquel día, el hombre que había construido su imperio con su propia determinación, con su rígida disciplina, comenzó a cuestionarse si había sido suficiente. Tal vez había llegado el momento de cambiar, de poner más atención a aquellos aspectos de la vida que había dejado de lado durante tanto tiempo. Antes de salir de su oficina, Fernando se detuvo un momento, mirando el reloj en su muñeca. Por un segundo, pensó en todas las reuniones que tenía programadas. Pensó en todos los correos electrónicos sin responder, las llamadas perdidas, las decisiones empresariales que debían tomarse. Pero, en lugar de seguir con la rutina que siempre había seguido, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se permitió desconectar. Y mientras salía de su oficina junto a Mateo, el peso que había cargado por años comenzaba a aligerarse. Aquel niño, con su visión inocente pero profundamente sabia, le había mostrado un camino, no solo en los negocios, sino en la vida. Y mientras caminaban hacia el ascensor, Fernando sabía que las decisiones que tomaría a partir de ahora serían diferentes, porque había aprendido que a veces los cambios más grandes no vienen de las estrategias más complicadas, sino de las lecciones más simples. El ascensor descendió, y con él, la sensación de que algo verdaderamente nuevo comenzaba en la vida de Fernando Salazar. La tarde había transcurrido de una manera inesperada. Fernando Salazar, el hombre que había sido un imán de poder y control durante años, se encontraba en un lugar desconocido para él, disfrutando de un helado con un niño de 6 años. En ese momento, la oficina de Fernando ya parecía un mundo distante. La pesada carga de las decisiones empresariales, los contratos y las metas de expansión que antes lo consumían, se desvanecieron por completo. Era como si ese pequeño gesto, ese simple acto de compartir un helado, hubiera logrado desconectar su mente de todo lo que lo había definido durante tanto tiempo. El día estaba despejado y la ciudad vibraba con la energía propia de una jornada cualquiera. Fernando caminaba junto a Mateo por las calles, sin una prisa palpable, sin esa necesidad constante de controlar todo lo que sucedía a su alrededor. Aunque su vida se había caracterizado por la perfección calculada, en ese instante se sentía liberado, como si algo dentro de él hubiera hecho clic, como si algo se hubiera liberado para dar paso a una nueva forma de ver las cosas. ¿Sabías que los helados pueden hacer que todo se vea mejor?, dijo Mateo mientras mordía un trozo de su helado de vainilla, mirando a Fernando con su pequeña sonrisa. Fernando se detuvo, sorprendiendo al niño al mirarlo fijamente. Había algo en esas palabras que resonaba profundamente en él. Mateo, sin saberlo, acababa de dar en el clavo. Los helados, un gesto simple, representaban algo que Fernando había olvidado hacía mucho: el disfrute de las pequeñas cosas. Se dio cuenta de que había dejado que su obsesión por el éxito se interpusiera entre él y esos momentos de alegría pura. Esos momentos que no tenían que ver con el trabajo, ni con los números, ni con los resultados. Lo que pasa es que cuando te pasas toda la vida buscando cosas más grandes, te olvidas de las pequeñas. Y esas son las que realmente importan, reflexionó Fernando en voz baja, como si estuviera pensando en voz alta. Mateo lo miró, como si de alguna manera hubiera comprendido la profundidad de sus palabras. Sí, a veces las personas se olvidan de ser felices porque están demasiado ocupadas tratando de ser importantes. Esas palabras cayeron como un peso en el corazón de Fernando. Sin darse cuenta, Mateo había desmantelado una de las creencias más profundas de su vida: la idea de que para ser alguien importante, debías estar constantemente ocupado,
alcanzar metas y estar siempre enfocado en el siguiente gran objetivo. Creo que mi abuelo tenía razón, dijo Fernando, mirando al niño con una sinceridad que no había mostrado en años. Él siempre me decía que no se trataba de ser el más rico o el más exitoso, sino de hacer las cosas bien y rodearte de las personas correctas. Mateo sonrió, como si entendiera la magnitud de lo que Fernando acababa de decir. Gabriel decía cosas inteligentes, comentó el niño, tomando otro bocado de su helado con una indiferencia despreocupada, como si todo fuera parte de una conversación normal. Mi mamá siempre me dice que la gente grande olvida lo importante, pero los niños nunca lo olvidan, porque nosotros vivimos en el presente. Fernando asintió, sintiendo que ese pequeño niño de 6 años, con su inocencia, estaba iluminando un camino que él mismo no había sido capaz de ver durante tantos años. ¿Cuántas veces había pospuesto la felicidad en nombre del éxito? ¿Cuántas veces se había olvidado de lo que realmente importaba, simplemente porque estaba demasiado enfocado en alcanzar más y más? La conversación siguió, pero más que las palabras, era la compañía de Mateo la que comenzaba a cambiar algo en Fernando. Ya no se sentía solo, ni atrapado en el torbellino de la vida corporativa. Algo en el niño había conseguido darle una perspectiva completamente nueva. Y lo mejor de todo era que, a pesar de todo el peso de su vida, Fernando sentía que no tenía que cargar con ello más. Había algo más grande, algo más valioso, esperando ser descubierto. La caminata continuó mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad con una cálida luz dorada. Fernando y Mateo cruzaron calles, se detuvieron en una fuente a tomar un respiro, y por un instante, todo lo que existía en el mundo era esa conexión. No era el CEO multimillonario ni el niño con grandes sueños, sino dos seres humanos que se encontraban compartiendo un momento simple, pero profundamente significativo. «Fernando», dijo Mateo, con la curiosidad reflejada en su rostro, «¿cómo era Gabriel cuando trabajaba contigo?». La pregunta sorprendió a Fernando, quien se detuvo un momento a pensar en la respuesta. Gabriel había sido mucho más que un mentor para él. Había sido su amigo, alguien que le enseñó a ver el negocio no solo como una forma de ganar dinero, sino como una forma de aportar algo más al mundo. A veces, las personas que forman parte de nuestra vida y nos enseñan grandes lecciones no están necesariamente presentes cuando alcanzamos el éxito. Quizá por eso, Fernando se sintió un poco culpable por haber perdido el contacto con él, por no haber estado allí cuando más lo necesitaba. Gabriel era diferente, comenzó a decir Fernando con la voz cargada de nostalgia. Él veía las cosas de una manera muy distinta. Siempre hablaba de crear un legado, no solo de ganar dinero. Decía que el verdadero éxito se medía por la huella que dejábamos en los demás, no por los bienes que acumulábamos. Mateo asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente lo que Fernando trataba de decir, aunque su mente aún no pudiera abarcar por completo el significado de esas palabras. Mi abuelo siempre decía que lo más importante en los negocios, en la vida, era ser agradecido. Agradecer a las personas que te ayudan, que te apoyan. Agradecer incluso los momentos difíciles, porque son los que te enseñan lo más valioso. Y nunca olvides dar, siempre dar. Las palabras de Fernando hicieron eco en su mente. Nunca había parado a pensar en la importancia de la gratitud, algo que parecía tan sencillo, pero que tan pocas veces practicaba. Recordó cuántas veces había dado por sentado a su equipo, a su familia, incluso a sus amigos. La gratitud, ese pequeño acto, era algo que podría transformar su vida si realmente lo incorporaba. Entonces, ¿cómo podemos hacer que todos recuerden esas cosas?, preguntó Mateo, con la mirada fija en él, como si estuviera buscando una respuesta. Fernando lo miró fijamente, sintiendo que, aunque no sabía todas las respuestas, había encontrado algo fundamental. El cambio comenzaba con un paso, con un gesto sencillo. Podía comenzar agradeciendo a aquellos que lo rodeaban, haciendo pequeños cambios en su día a día que no involucraran dinero ni poder, sino simplemente amor y aprecio genuino por los demás. Creo que puedo empezar por ahí, dijo Fernando con firmeza. Voy a comenzar a agradecer más, no solo a mi equipo, sino a todos los que me han acompañado en este viaje. Gracias a ti también, Mateo. Has hecho que vea todo de una manera distinta. El niño sonrió ampliamente. Eso suena genial, porque las personas que agradecen son las más felices, y la felicidad es lo que realmente importa. Fernando sonrió. Quizá no todo en la vida se trataba de ser el más grande, el más poderoso, el más exitoso.
Quizá lo importante era la manera en la que te conectabas con los demás, el amor y la gratitud que compartías con ellos. Y tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de empezar a vivir de esa manera. El sol ya se había ocultado por completo y la ciudad brillaba con la luz de las farolas. Fernando y Mateo continuaron su caminata, sin saber aún hasta dónde los llevaría este nuevo camino que empezaba a despejarse ante ellos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Fernando sintió que no tenía que tener todas las respuestas. Solo tenía que seguir adelante, agradecido, en compañía de las personas que realmente importaban. Los días siguientes pasaron con una tranquilidad inusitada para Fernando Salazar. Había comenzado a implementar pequeños cambios en su vida, y aunque al principio le costaba un poco dejar ir las viejas costumbres, pronto se dio cuenta de que algo había comenzado a transformarse dentro de él. Ya no se despertaba con el mismo peso sobre los hombros, esa sensación de que debía estar siempre haciendo algo, siempre avanzando hacia un nuevo objetivo. Ahora se permitía el lujo de respirar profundamente, de detenerse y disfrutar de los momentos cotidianos. El primer cambio tangible que implementó fue en su oficina. Aunque sus asistentes se sorprendieron un poco, él pidió que les diera un toque más personal y cálido, algo que lo conectara con las personas que realmente importaban. Sacó los informes y gráficos sobre el rendimiento de la empresa que siempre llenaban las paredes y, en su lugar, puso fotos de su familia, de su antiguo mentor Gabriel Ríos y algunas imágenes que le recordaban los momentos que había pasado en su juventud, antes de que la ambición lo consumiera por completo. El contraste era enorme. De una oficina fría, llena de cifras y gráficos, pasó a un espacio más humano, más accesible. Los empleados que solían temer entrar en su despacho ahora se sentían cómodos, relajados, como si por fin pudieran ver a Fernando no solo como el CEO inalcanzable, sino como un ser humano. Esto, aunque fue un pequeño gesto, cambió el tono de la empresa. Los equipos comenzaron a sentirse más cercanos a él, y las reuniones, que antes eran meras formalidades, se convirtieron en intercambios de ideas genuinas, en las que Fernando escuchaba más de lo que hablaba. ¿Cómo se siente?, le preguntó uno de sus empleados más cercanos al notar el cambio en su actitud. Se siente como si por fin pudiera ver las cosas como realmente son, respondió Fernando, sin siquiera darse cuenta de lo profunda que era su propia respuesta. La vida no solo es sobre ganar, también es sobre compartir, sobre construir algo juntos. Mateo, por supuesto, no dejaba de ser una constante presencia en su vida. El niño, con su energía imparable y su visión tan pura y directa, parecía ser la chispa que había encendido el cambio. Siempre encontraba la manera de hacerle ver las cosas desde una perspectiva diferente, desde un lugar que Fernando había olvidado que existía, la simplicidad. El pequeño Mateo, aunque era un niño de 6 años, se había convertido en una especie de consejero para Fernando. Cada vez que el CEO sentía que la vieja ambición comenzaba a resurgir, pensaba en las palabras del niño, en cómo le había enseñado a buscar la felicidad en lo cotidiano y no en los logros materiales. Era como si Mateo estuviera abriendo una puerta a un mundo en el que Fernando ya no tenía que cargar con toda la responsabilidad del mundo sobre sus hombros. Ya no tenía que ser el hombre más poderoso de la sala. Podía ser simplemente un hombre, rodeado de las personas que realmente importaban. Una tarde, después de haber pasado un día de trabajo menos agitado de lo habitual, Fernando decidió invitar a Mateo a pasar el rato en su oficina. No porque fuera una reunión de trabajo, sino porque sentía que necesitaba la perspectiva de su pequeño amigo, que sin saberlo, había comenzado a darle una lección tras otra sobre lo que realmente importaba. «Hoy estuve pensando en algo», comenzó Fernando mientras se sentaba frente a Mateo, que ya había hecho de la oficina su propio pequeño santuario, jugando con los objetos de escritorio y buscando a veces los papeles más coloridos para hacer dibujos. «Creo que he pasado toda mi vida tratando de alcanzar el éxito. Quiero decir, siempre me he enfocado en el siguiente gran paso, pero hoy me di cuenta de que quizás el éxito no es tan grande como lo pintan. Tal vez el verdadero éxito es más simple». Mateo lo miró con sus ojos llenos de curiosidad, como si estuviera esperando que terminara de hablar. «¿A qué te refieres con simple?», preguntó con la misma seriedad con la que solía hacer sus preguntas más profundas. «Me refiero a que quizás el éxito está en los momentos pequeños, en la conexión con las personas, en las sonrisas, en agradecer lo que tenemos, en no siempre estar buscando más. Fernando se detuvo un momento, procesando lo que acababa de decir.
Creo que he estado buscando fuera de mí mismo lo que ya tenía dentro. Mateo sonrió. Eso suena a algo que diría mi abuelo Gabriel, dijo mientras se recostaba cómodamente en la silla. Él siempre decía que el secreto está en disfrutar el viaje, no solo la meta. Fernando se quedó pensativo por un momento. ¿Cómo era posible que un niño de 6 años, con tan poca experiencia en el mundo, tuviera una comprensión tan profunda de lo que realmente importaba? Gabriel, el viejo mentor que había sido una influencia tan importante en su vida, había sembrado esas semillas en su corazón, pero fue Mateo quien las había regado y hecho florecer de nuevo. Hoy tuve una reunión con el equipo de finanzas, continuó Fernando, compartiendo su experiencia reciente. Y después de escucharlos, me di cuenta de algo. Siempre estamos mirando las cifras, los márgenes de ganancia, los números, pero nunca hablamos de cómo podemos mejorar la vida de las personas que están trabajando con nosotros. ¿Cómo podemos ayudar a que su día sea mejor, su trabajo sea más satisfactorio? Y hoy, Mateo, entendí que eso es lo que realmente tiene valor. Mateo se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de ofrecer una respuesta que cambiaría el curso de la conversación. Eso suena como algo que debería estar en un plan de negocios. Si tú eres el jefe, puedes cambiar eso. Puedes hacer que la gente trabaje feliz. Fernando lo miró asombrado. Eso es justo lo que voy a hacer, dijo, una decisión firme tomando forma en su mente. Voy a empezar a crear un plan que no solo se base en los números, sino también en cómo mejorar la calidad de vida de cada persona que trabaja aquí. No puedo seguir pensando que lo más importante es solo el éxito financiero. El bienestar de todos es lo que cuenta. Mateo sonrió satisfecho. Entonces, ¿me puedes dar un trabajo? Porque yo también quiero ayudar. Fernando soltó una risa genuina. Tienes trabajo asegurado, Mateo, dijo mientras le daba un apretón de manos. Te nombro mi consultor en felicidad. La risa de ambos llenó la oficina. Una risa que resonó de manera diferente a todas las anteriores. No era una risa nerviosa, ni una risa de desesperación. Era una risa genuina, limpia, una risa que reflejaba el cambio que se estaba gestando en Fernando. Había comenzado a aprender lo que realmente significaba ser feliz. Y ese cambio, tan profundo, comenzaba a reflejarse en cada aspecto de su vida. Ese día, Fernando salió de la oficina con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. No se trataba de las ganancias de la empresa ni de la última negociación exitosa. Era algo más grande, algo que, de alguna manera, había estado ahí todo el tiempo, pero que no había sabido ver. Fernando ya no era solo el CEO de una empresa exitosa. Ahora, también era un hombre que había comenzado a ver la vida de una manera diferente. Un hombre que entendía que el verdadero éxito no se medía en números, sino en las conexiones humanas, en el bienestar y la felicidad de aquellos que lo rodeaban. Y todo eso había comenzado con un niño llamado Mateo. Fernando Salazar había comenzado a ver el mundo de una manera nueva. Aunque sus días seguían siendo ocupados por las tareas de su cargo, por las decisiones que tomaba constantemente como CEO, algo había cambiado. Ahora, cuando se encontraba en una reunión importante, podía escuchar mejor, y no solo oía las palabras, sino que sentía la esencia de lo que realmente importaba. Las personas, su equipo, las familias de sus empleados, su propia familia, todo cobraba una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de dinero, de expansión o de fama. Se trataba de crear un ambiente donde todos pudieran prosperar, sentirse valorados y ser felices. Sin embargo, el verdadero reto seguía siendo más grande de lo que podía imaginar. Aunque había hecho pequeños cambios, todavía había una resistencia interna en él. Había momentos en los que el viejo Fernando, el hombre que había construido su imperio sin detenerse a mirar atrás, volvía a aparecer, trayendo consigo las dudas y temores que tanto había luchado por dejar atrás. La empresa seguía creciendo, las cifras continuaban subiendo, pero el verdadero cambio, el que él sabía que necesitaba hacer, aún no se había materializado por completo. ¿Por qué estamos aquí realmente? Fernando se preguntó en voz alta mientras observaba la ciudad desde su oficina, esa vista panorámica que tantas veces lo había cautivado, pero que ahora parecía más distante, menos relevante. Estamos aquí para hacer historia, para dejar algo importante, respondió una voz familiar, la de su asistente más cercano, Elena, que entró con una carpeta en las manos. Pero también estamos aquí para cuidar de las personas. Eso lo has aprendido bien, Fernando. Elena no era solo una asistente más.
Era alguien que había estado con él desde el principio, testigo de su ascenso en los negocios, de sus momentos más oscuros y de sus decisiones más difíciles. Ella sabía bien cómo era antes, cuando Fernando solo pensaba en el éxito y nada más. Sin embargo, ahora, en sus conversaciones, había algo nuevo. Ella notaba el cambio en él, esa pequeña chispa de humanidad que antes parecía estar apagada por completo. «Es curioso», dijo Fernando mientras se giraba hacia ella. «Antes pensaba que todo era cuestión de objetivos, de metas, pero ahora veo que se trata de algo más grande. Se trata de las personas». Elena sonrió, como si estuviera esperando esa revelación. «Eso es lo que siempre has necesitado entender. Las personas son el motor de todo, no solo en los negocios, sino en la vida». Fernando asintió, pero la sensación de duda aún permanecía. ¿Estaba realmente cambiando? ¿O solo estaba reaccionando de manera superficial, sin abordar los problemas más profundos de su vida? Había algo en su interior que no terminaba de encajar. Sabía que, para que su cambio fuera auténtico y duradero, tendría que ser más que solo un cambio de actitud. Tendría que cambiar su manera de ser, su esencia, y eso no sería fácil. Ese mismo día, a la hora del almuerzo, Fernando decidió tomar una decisión importante. Había estado meditando sobre ello por días, pero sabía que era el momento de hacerlo. Llamó a Mateo, el pequeño niño que lo había sacudido con sus palabras y su inocencia. Quizá, pensó, era hora de dar un paso más allá y llevar su relación con Mateo al siguiente nivel. Mateo no solo era una fuente de inspiración para él, sino que, en muchos aspectos, representaba el cambio que él tanto buscaba. Mateo había sido un buen amigo en un momento crítico, pero ahora Fernando quería involucrarlo de una manera más profunda, tal vez como una figura simbólica, alguien que lo ayudara a recordar lo que realmente importaba, no solo en su vida personal, sino en su rol como líder empresarial. La decisión de invitar a Mateo a participar de manera más activa en la empresa no era algo que Fernando tomara a la ligera. Sabía que podría parecer una locura. ¿Un niño en una empresa de tecnología? La idea sonaba absurda en muchos sentidos. Sin embargo, en su mente, era la acción perfecta para seguir el cambio. Mateo tenía una visión única del mundo, una capacidad para ver lo importante que la mayoría de los adultos había perdido. Tal vez su presencia en la empresa podría dar un nuevo sentido a la cultura de trabajo. Cuando Mateo llegó a la oficina esa tarde, Fernando lo recibió con una sonrisa cálida. El niño, con su energía inagotable, inmediatamente se acercó al escritorio de Fernando. Era evidente que para él, estar allí era como un juego, pero al mismo tiempo, no dejaba de hacer preguntas profundas. «Fernando», dijo Mateo, mientras miraba las grandes pantallas de la oficina, «¿qué haces cuando alguien tiene una gran idea pero nadie le presta atención?» Fernando, que había estado sumido en sus pensamientos, lo miró. Era una pregunta simple, pero el niño tenía razón. A veces, las mejores ideas no eran escuchadas. ¿Cuántas veces había visto a personas con ideas brillantes pasar desapercibidas, mientras otros con menos talento y más poder eran los que tomaban las decisiones? Eso es algo que todos deberían recordar, dijo Fernando pensativo. A veces, las mejores ideas vienen de los lugares más inesperados. Mateo asintió, y Fernando vio en sus ojos la chispa de alguien que comprendía lo que él intentaba decir, incluso si era solo un niño. En ese momento, una idea comenzó a formarse en la mente de Fernando. Quizás el mundo empresarial, tal como lo conocía, necesitaba una revolución. No una revolución en el sentido tradicional, sino una que viniera desde adentro, desde las raíces. Una revolución que comenzara con la forma en la que miraba a las personas. «Mateo, quiero que me ayudes a cambiar algo aquí. Quiero que formes parte de mi equipo. Y no solo como un consejero, quiero que seas mi asesor personal en felicidad», dijo Fernando con una seriedad que sorprendió al niño. Mateo se quedó mirando a Fernando, su pequeña cara iluminada por la sorpresa, pero también por la comprensión de que esto no era solo una broma, era algo real, algo importante. Fernando, el hombre de negocios, estaba invitando a un niño a ser su guía en algo mucho más grande que los contratos y las ganancias. ¿Yo? ¿Asesor personal en felicidad?, Mateo preguntó con incredulidad. «Eso suena genial. ¿Qué tenemos que hacer primero?». Fernando sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, lo hizo con una sensación de alivio. «Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar.
De ahora en adelante, quiero que cada decisión que tomemos aquí en la empresa esté dirigida no solo al beneficio económico, sino al bienestar de las personas. Mateo, con su entusiasmo característico, asintió inmediatamente. Eso es fácil. Ya te dije, si todos son felices, todo va mejor. La risa de Mateo llenó la oficina, y Fernando, aunque aún no comprendía completamente el impacto que tendría esa decisión, sentía que estaba dando un paso hacia algo mucho más grande. Estaba invitando a la inocencia y a la felicidad al centro de su empresa, algo que no solo cambiaría su vida, sino la de todos los que formaban parte de su mundo. A partir de ese momento, algo comenzó a cambiar dentro de la empresa. Las reuniones no eran solo sobre números y estrategias. Se hablaba de cómo los empleados podían sentirse más valorados, de qué manera se podía mejorar el ambiente de trabajo, de cómo, incluso en los días más difíciles, la felicidad podía ser un motor tan poderoso como cualquier otro factor. La cultura de la empresa, que había sido tradicionalmente competitiva y centrada en el rendimiento, comenzaba a transformarse en algo mucho más humano, más cálido. Fernando sabía que no sería fácil. Sabía que cambiar una cultura empresarial profunda requeriría tiempo y esfuerzo, pero en ese momento se dio cuenta de algo. La verdadera fuerza no estaba en controlar a los demás, sino en crear un entorno en el que las personas pudieran ser la mejor versión de sí mismas. Y con Mateo a su lado, estaba dispuesto a seguir ese camino. El cambio que Fernando Salazar había comenzado a implementar en su vida y en su empresa no fue inmediato ni fácil, pero con cada día que pasaba, comenzaba a ver los frutos de sus decisiones. La llegada de Mateo como su asesor personal en felicidad se había convertido en una verdadera revolución silenciosa. Aunque al principio la idea parecía extravagante, ahora, con el paso del tiempo, Fernando se daba cuenta de que la simplicidad y la pureza de un niño podían aportar algo más profundo que los complejos modelos empresariales que había seguido toda su vida. La empresa comenzó a experimentar un cambio notable. Las cifras de ventas seguían creciendo, pero lo que más llamaba la atención era el clima laboral que, poco a poco, se transformaba. Las personas ya no solo venían a trabajar por el salario o la seguridad que les ofrecía el empleo. Había algo más. La gente estaba comenzando a disfrutar del trabajo. Se sentían valorados, escuchados, y lo más importante, eran parte de algo más grande que ellos mismos. Las pequeñas intervenciones de Mateo, con sus ideas frescas y su mirada directa, ayudaron a crear un ambiente donde los empleados no solo se sentían parte de un equipo, sino que entendían que sus esfuerzos realmente marcaban la diferencia. La empresa pasó de ser un lugar donde la competencia era feroz y el ambiente frío, a un lugar donde se valoraban las contribuciones individuales y se fomentaba la colaboración y el bienestar colectivo. Fernando, por su parte, comenzó a tener reuniones diferentes. Ya no solo se reunía con sus ejecutivos para analizar números y tomar decisiones financieras. Ahora también se sentaba con los empleados de todos los niveles, escuchando sus ideas, sus preocupaciones y sus sugerencias. Recordó que Gabriel, su viejo mentor, le había hablado alguna vez de la importancia de la empatía y la humildad, de cómo un verdadero líder debía estar dispuesto a aprender de los demás, sin importar su posición. Un día, después de una de estas reuniones informales, Fernando se sentó en su oficina, mirando el horizonte a través de la ventana, reflexionando sobre lo que había logrado hasta ahora. Había llegado a un punto en el que sentía que, aunque la empresa seguía siendo un gigante del mercado, había algo más importante que estaba construyendo. Había encontrado un equilibrio entre el éxito financiero y el éxito humano. Pero no podía evitar pensar en algo. ¿Qué pasaría cuando la gente se diera cuenta de que su enfoque no era solo sobre los números, sino también sobre las personas? ¿Sería este cambio suficiente? Mateo apareció en la oficina con la energía característica que siempre lo acompañaba. «Fernando, tengo una idea», dijo con una sonrisa traviesa, como si ya estuviera esperando que Fernando lo escuchara. «¿Y si organizamos un día especial para todos los empleados? Un día en el que puedan desconectar, reír, hacer cosas divertidas. No solo hablar de trabajo, sino disfrutar del trabajo en sí mismo». Fernando lo miró sorprendido, pero rápidamente se dio cuenta de que la idea tenía mucho sentido. ¿Un día especial? ¿De qué tipo de actividades hablas? Algo sencillo, continuó Mateo. Podría ser algo como una jornada de juegos, actividades en equipo, charlas motivacionales, tal vez una competencia de disfraces. Algo que permita que todos se diviertan, que se relaje, que puedan conectar con los demás de una forma diferente.
Un día en el que, por un momento, no pensemos en los números ni en las metas, solo disfrutemos del presente. Fernando, aunque inicialmente un poco escéptico, comenzó a imaginar lo que eso significaría. A lo largo de los años, había intentado crear equipos fuertes y comprometidos, pero siempre había puesto el enfoque en la productividad y la eficiencia. Sin embargo, lo que Mateo le proponía era algo diferente. Era un enfoque que ponía a las personas por encima de los resultados inmediatos. Era algo que sin duda podría beneficiar la moral de todos, y con el tiempo, los resultados llegarían por sí solos. Creo que tienes razón, dijo Fernando finalmente. Es hora de hacer algo diferente. Vamos a hacer este día, pero necesitamos involucrar a todos, desde el equipo directivo hasta el personal de limpieza. Así fue como nació la primera jornada de bienestar en la empresa, un evento que nadie había esperado, pero que todos agradecieron profundamente. La planificación de la jornada fue sorprendentemente sencilla. El equipo organizador estaba compuesto por empleados de diferentes áreas, lo que permitió que las ideas fueran diversas y cubrieran una amplia gama de actividades. Se organizaron desde competencias deportivas hasta talleres de mindfulness y relajación. También hubo una sección de charlas en las que se discutieron temas como el trabajo en equipo, la importancia del descanso y cómo mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional. El día del evento, la empresa se transformó por completo. Las oficinas, que normalmente estaban llenas de la rigidez de los cubículos y las reuniones constantes, se convirtieron en espacios abiertos donde los empleados podían interactuar sin la presión de la jerarquía. Las personas se reían, compartían anécdotas y por primera vez en mucho tiempo se veían a sí mismos no solo como compañeros de trabajo, sino como seres humanos que compartían un mismo espacio y un mismo propósito. Fernando, que al principio estaba algo reticente a la idea, observó con asombro cómo el ambiente en la empresa cambiaba ante sus ojos. Ya no era solo un grupo de individuos que iban a trabajar para cumplir con sus responsabilidades. Ahora, había una sensación de comunidad, de apoyo mutuo, de pertenencia. Las sonrisas eran más sinceras, los abrazos más frecuentes y las conversaciones más genuinas. Al final del día, Fernando se reunió con Mateo en su oficina, mientras los demás empleados disfrutaban de la última actividad del día, una competencia de cocina en la que se desafiaron a preparar los postres más creativos. «Esto fue increíble», dijo Fernando, mientras observaba a todos los empleados relajados y felices. «Nunca imaginé que algo tan simple pudiera generar un cambio tan profundo». Mateo, con una sonrisa satisfecha, lo miró. «¿Ves? A veces no se trata de la cantidad de trabajo que haces, sino de cómo te sientes al hacerlo. Si estás feliz, todo sale mejor». Fernando asintió, comprendiendo la magnitud de lo que había ocurrido. «Creo que he entendido la lección. El bienestar de las personas no solo es importante, sino que es fundamental para el éxito de cualquier empresa. Lo que pasa es que los adultos piensan que trabajar duro es solo hacer cosas difíciles, pero no entienden que trabajar bien es saber cuándo hacer una pausa y disfrutar de lo que tienes». Mateo terminó su frase con una risa contagiante. Fernando sonrió de nuevo, esta vez con una sensación de plenitud que no había sentido en años. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero había dado un paso importante. Su vida y su empresa ya no solo se medían por los logros financieros o las metas alcanzadas. Ahora, su éxito se mediría por algo mucho más significativo: el bienestar de las personas que lo rodeaban. «Gracias, Mateo. Hoy ha sido el día en que finalmente entendí lo que realmente importa», dijo Fernando, mirándolo con gratitud. El niño lo miró con una sonrisa simple y brillante. «Eso está bien. Solo recuerda que a veces, lo más sencillo es lo más importante». La jornada terminó, pero Fernando sabía que algo había cambiado para siempre. Había encontrado una nueva forma de liderar, una que no solo estaba enfocada en el rendimiento, sino también en la felicidad y el bienestar de todos los que formaban parte de su vida y de su empresa. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz con la dirección que estaba tomando. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la oficina de Fernando Salazar con un cálido tono dorado. El ruido habitual de las computadoras, los teléfonos y las conversaciones se había sustituido por un ambiente tranquilo y armonioso. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de decisiones frías y calculadas, ahora se sentían como un espacio lleno de energía positiva, donde las personas compartían risas, ideas y sueños. La jornada de bienestar había sido un éxito rotundo,
Pero lo más importante era lo que había sucedido después. Un cambio profundo y sincero había comenzado en todos. Fernando se encontraba de pie frente a la ventana, observando la ciudad. Había llegado muy lejos en su vida, y aunque el éxito empresarial seguía siendo una parte importante de su historia, ahora entendía que lo que realmente importaba era la huella que dejaba en las personas a su alrededor. Había dejado de ser solo un líder corporativo para convertirse en un ser humano que entendía el valor de la empatía, la gratitud y, sobre todo, la felicidad compartida. Al mirar la ciudad desde su oficina, Fernando pensó en todo lo que había logrado hasta ese momento, no solo en términos de riqueza o poder, sino en la calidad de vida que había comenzado a crear para su equipo y para sí mismo. Lo que había comenzado como un pequeño cambio inspirado por las palabras de un niño, Mateo, se había convertido en una revolución personal y empresarial. Lo he logrado, pensó para sí mismo, una sensación de satisfacción y paz llenando su corazón. No se trata solo de construir una empresa exitosa, sino de construir un lugar donde las personas puedan ser felices, crecer y sentirse valoradas. En ese momento, la puerta de su oficina se abrió. Mateo entró con su energía característicamente desbordante, como siempre, y se acercó a Fernando con una gran sonrisa. «Lo logramos, Fernando», dijo el niño, sus ojos brillando de emoción. «Todo el mundo está feliz. Incluso el equipo de recursos humanos está más contento, y eso es raro». Fernando sonrió, sabiendo que Mateo tenía razón. «Sí, lo logramos, pero no es solo el trabajo que hicimos hoy, es el comienzo de algo más grande. Este es el tipo de empresa que quiero construir, una donde el éxito no se mide solo por los números, sino por el bienestar de las personas». Mateo asintió con una sabiduría que parecía sobrepasar su edad. «¿Ves? Solo necesitabas a alguien que te recordara lo que realmente importa. Y ahora ya lo sabes. No te olvides de disfrutar del helado de vez en cuando». Fernando se rió, sabiendo que lo que decía Mateo era una verdad universal. A veces, las lecciones más valiosas vienen de los lugares más inesperados. En ese momento, Fernando se dio cuenta de que el camino que había comenzado a recorrer no solo había transformado su empresa, sino su propia vida. Había aprendido a ser un líder que valoraba a las personas más que las ganancias, que entendía que la felicidad y el bienestar de su equipo eran fundamentales para el éxito a largo plazo. Ya no veía los negocios como una competencia de cifras frías, sino como una oportunidad para crear un impacto positivo en la vida de las personas. Con una sonrisa en el rostro, Fernando miró a Mateo y dijo: «Gracias, Mateo. Gracias por enseñarme lo que realmente significa ser un líder. Gracias por recordarme que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas y en hacer el bien». El niño lo miró con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que había cumplido con su misión. «De nada, Fernando. Siempre puedes contar conmigo. El próximo helado es por mi cuenta». Fernando se echó a reír, sabiendo que, a partir de ese momento, su vida y su empresa seguirían cambiando, pero esta vez, en la dirección correcta. El verdadero éxito no era solo un resultado que se alcanzaba con trabajo duro, sino un camino que se recorría con empatía, gratitud y, sobre todo, felicidad. La historia de Fernando Salazar y su empresa no había terminado. Era solo el comienzo. Un nuevo capítulo estaba por escribirse, uno en el que no solo se trataba de hacer crecer el negocio, sino de construir un futuro mejor para todos los que formaban parte de él. Ahora te invito a reflexionar sobre lo que acabas de leer. ¿Estás listo para hacer un cambio real en tu vida y en tu entorno? Si te has sentido inspirado por la historia de Fernando y Mateo, es hora de dar el siguiente paso. Comienza hoy mismo a construir relaciones más humanas, más auténticas, más felices. No dejes que el estrés y la presión de la vida moderna te impidan disfrutar de las cosas que realmente importan. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre cómo transformar tu vida y tu entorno. Comparte este video con tus amigos y compañeros de trabajo y comencemos juntos a crear un mundo más feliz y conectado. El cambio empieza hoy y tú eres la clave.